al doctor Alberto Ruscolequier, él es economista, analista internacional, y como siempre nos da su panorama con datos, no relatos. Así que, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo te va, Charly? ¿Todo bien? Bueno, por supuesto, saludos a Telemármol y a toda la gente que nos está siguiendo, afortunadamente, de forma creciente ya desde los últimos 2 años que estamos en el aire. Así es, así es. Como fue que tuvimos un par de programas en vivo y luego, gracias al Zoom, esta pandemia, también esa cuarentena que hemos tenido y bueno, y que se sigue, entre comillas, sufriendo, que se viene la tercera dosis ya aprobada de la Sinopharm, así que creo que usted, doctor Alberto Ruscolequier, y quien les habla, también tendremos que darnos la tercera dosis de la Sinopharm. Así es, Charly. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a rodar con este programa? ¿Te parece? A rodar y a rodar. A rodar y a rogar. Bueno, la mañana del día de hoy retornó a la República Argentina el presidente Alberto Fernández, luego de su intervención en el grupo de los 20, G20. Le quiero comentar a la gente que este grupo se reúne cada 2 años. El año anterior le tocó a Argentina ser anfitrión cuando el presidente Mauricio Macri estaba en el gobierno. Quiero comentar que el grupo de los 20 o el G20 reúne a las economías más importantes del mundo. Y vos te preguntarás, ¿y qué es Argentina? Perdón, ¿qué hace Argentina ahí entonces? Muy buena pregunta, Charly. ¿Qué hace Argentina? La verdad es que Argentina se incorporó al grupo de G20 en la época de Carlos Menem. Teníamos Argentina otro Producto Bruto y luego Argentina siguió con su proceso de decadencia hasta que tiene un Producto Bruto que es pequeño, es grande con respecto a lo que es la región latinoamericana, es la tercera economía, está México, Brasil y Argentina, pero como Producto Bruto hoy debe estar a dólares de 200 pesos, debe estar seguramente mucho menos que 300.000 millones de dólares. Posiblemente en 220, 230. De todas maneras, como una vez que estás en el club no te echa nadie, pero de todas maneras no implica la presencia argentina, desde el punto de vista económico, no movía el amperímetro. Y la otra manera de mover saludos muy efusivos de los presidentes hacia Alberto Fernández. El toquetero. La verdad es que a otra manera que vos podés influir en el concierto de las naciones importantes, a pesar de no tener un Producto Bruto muy importante, es cuando vos tenés posturas universales, éticas muy importantes. Pero Argentina no se caracterizó tampoco en ese plano. Recordemos que Argentina se abstuvo de condenar a la dictadura de Venezuela, que precisamente el próximo domingo va a tener elecciones con todos los opositores políticos presos. Este matrimonio, este dictador Daniel Ortega con Murillo, su esposa de vicepresidente, sigue manejando una dictadura espantosa. La OEA, que tiene 33 miembros, hace 3 semanas votó una moción de censura con el régimen, condenando el régimen de Nicaragua. De los 33 países, 26 votaron condenando a Nicaragua y Argentina, como siempre, un papelón. No fue la primera vez que lo hizo porque tiene un alineamiento con lo peor que seas, a veces tiene un alineamiento con lo peor, los peores regímenes y los regímenes dictatoriales. Venezuela también, por supuesto, Cuba ni hablar. La verdad que es incomprensible, a punto tal de que incluso guerrilleros que habían acompañado oportunamente a Daniel Ortega cuando desalojó del poder a Somoza, dijo que Ortega se transformó en un dictador igual al que nosotros habíamos echado oportunamente. Bueno, la verdad es que Argentina es un país que tendría que haber clínicas psiquiátricas para países, y Argentina tendría que ser uno de ellos. Te quiero comentar además que en base a lo que vos y yo charlamos, Charly, ¿te acordás la semana pasada de que Estados Unidos, el presidente Biden, nominó al próximo embajador norteamericano en la República Argentina, el señor Max Stanley, que, así es, bueno, obviamente está haciendo hizo una presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado? Hay una comisión especial que le hace preguntas y evalúa al candidato propuesto. Si tiene la confirmación del Senado, finalmente va a ser oficialmente designado embajador en la República Argentina. La verdad que el embajador Max Stanley dijo cosas que al gobierno argentino no le molestaron. No le molestó la Cámpora, no le molestó al gobierno, pero en realidad esto habla de que por qué Aníbal Fernández está totalmente en soledad en el grupo de los 20. Porque recordemos que lo que había dicho el candidato propuesto norteamericano, Max Stanley, respecto a Argentina, decía que es un hermoso autobús, pero cuyas ruedas no le funcionan.
También dijo que muchas empresas norteamericanas se están retirando. También dijo que Estados Unidos quiere apoyar a la República Argentina, pero Argentina tiene que tener un plan económico. Y también dijo que es importante para Estados Unidos de Norteamérica que Argentina se alinee para defender los derechos humanos en los países autocráticos como Venezuela y como Nicaragua. Le dijo todas definiciones coherentes. Totalmente, totalmente. Y también le dijo que evalúe seriamente antes de tener el 5G con China, porque Estados Unidos tiene un enfrentamiento que viene por otros motivos muy importantes con el régimen chino. En consecuencia, obviamente, ayer nos desayunamos que hay acuerdos ahora con China que no se sabe exactamente bien de qué son. En pocas palabras, hay que entender que en un mundo tan interconectado, la política exterior es fundamental, para lo cual necesitas hombres capacitados, que este gobierno no puso ningún hombre capacitado al cargo de la Cancillería, en absoluto. Es más, creo que estaban totalmente capacitados para no ser nominados ni loco. Así. Y en segunda instancia, es que tendría que tener una política inteligente y coherente de largo plazo, cosa que este gobierno no tiene, no entiende, no sabe, no quiere, no puede. Cualquiera sean los motivos, provoca una soledad total. Te quiero comentar que cuando el presidente Fernández, el día domingo creo que habló en la conferencia del cambio climático en Glasgow, Escocia, el salón tenía una capacidad para 150 personas. Así ¿Sabes cuánto habían asistido? Con todos los protocolos. Claro. ¿Sabes cuánto habían asistido? 20, casi todos eran argentinos de la comitiva. O sea, claro. La verdad que, fíjate vos, el presidente Fernández tuvo 2 encuentros, que citó, por ejemplo, la gente de prensa de Argentina. Un encuentro con Macron, en la cual dijo zaraza. Pero el comunicado de prensa que hizo Macron, o sea, Francia, dijo que estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en Venezuela y Nicaragua, que había que apoyar los derechos humanos en esos países. Totalmente contradictorio a lo que dijo la Cancillería argentina luego de esa reunión. ¿Será que no saben francés? Porque no saben inglés, ¿cómo van a saber francés? No, pero aparte te quiero decir de que mintió totalmente la Cancillería argentina respecto de lo que pasó en esa reunión con Macron. Otra reunión que tuvo, que también fue una mentira, fue un encuentro casual en un pasillo. Acá la Cancillería argentina dice que el presidente argentino se reunió con Biden. No se reunió con Biden, lo encontró en un pasillo. Se cronometró la reunión. Ese encuentro duró 27 segundos. El presidente Fernández no habla inglés. Creo que habrán dicho buen día, buenas tardes, los traductores tienen que hablar para traducirle y no existió absolutamente nada. Nada. Fue la nada absoluta. El Papa Francisco no le concedió una audiencia a Alberto Fernández simplemente porque la política del Vaticano es no recibir a ningún presidente que está en campaña. En consecuencia, no se pudo reunir. La verdad es que luego hace un discurso y viene una declaración de que Argentina le va a proponer al Fondo Monetario cambiar la deuda en la medida en que Argentina haga inversiones para parar la deforestación y ayudar al cambio climático, algo que no se entiende demasiado, que fue también aparentemente una zaraza. Y también Argentina presionó, y en ese plano creo que hizo bien en presionar al Fondo Monetario para que no le cobren los sobrecargos, la sobretasa. Esa sobretasa se origina en los países que tienen un préstamo mayor al que la cuota le permitiría tener de préstamo, que es el caso de Argentina. Y además, de acuerdo, a medida que pasa el plazo, que se hace más largo, le cobran una sobretasa. En principio, el Fondo Monetario oportunamente dijo que no iba a bajar la sobretasa. Luego, en esta presión, luego de las reuniones, lo único que dijo el Fondo Monetario es que oportunamente lo van a considerar. O sea, no dicen ni que sí ni que no, y bueno, o sea, nada. Lo concreto es que esto es lo que estamos teniendo un poquitito a nivel de la semana en política exterior. Ya creo que hoy habían comunicado, había situaciones de que ciertos halcones de la línea dura del gobierno estaban ya criticando al embajador norteamericano Stanley, a quien le van a pedir la escupidera en el voto del Fondo Monetario Internacional y ya lo están acusando con cosas espantosas. Con lo cual, esto habla de que Argentina está totalmente loca, Vamos un poquitito al plano nacional, Charlie. Así es. El día después, sabiamente un escritor había dicho y escribió que el ser humano es la suma de los ayeres. El ser humano es la suma de nuestros ayeres. Y la verdad, el día después va a ser la suma de nuestros ayeres.
porque la suma de lo que va a acontecer hasta el 14 de noviembre va a tener una explicitación a partir del 15. No porque el 15 va a explotar una bomba puntualmente, pero sí va a empezar a descarnarse quién es el que tiene el poder, cuál va a ser el gabinete, quién va a tomar las decisiones, qué va a pasar con el Fondo Monetario, qué va a pasar con... ¿Va a haber un plan económico? ¿No va a haber un plan económico? ¿Qué va a pasar con la inflación? Ahora, en otra arremetida, el secretario de Comercio Interior está arremetiendo contra los laboratorios diciendo que además de los precios de los medicamentos hay que intervenir también el tema de los remedios. Esto, por supuesto... Los laboratorios están bárbaros, están de acuerdo totalmente. Sí, claro, si ya sacaron una declaración en forma inmediata, totalmente en contra de lo que dijo Feletti, e incluso Figueiras, que es el titular de Richmond, el laboratorio que está produciendo la vacuna Sputnik aquí en Argentina, está diciendo que está totalmente en contra de esta medida. Dijo Correcto. Que el Estado, y lo cito textualmente a Marcelo Figueiras, que es el titular del laboratorio, insisto, que produce la vacuna Sputnik, y advirtió que cuando se generalice una medida, pierden los que trabajan en la formalidad. Y dijo, el Estado tiene que fomentar la competencia, no ahogarla. En consecuencia, ¿cuál es el panorama posterior? Y bueno, un panorama posterior es que el gobierno insista que ¿qué va a hacer? Las anclas cambiarias no funcionaron. Ponen un cepo al dólar, se quedan sin dólares. El contado con liqui está a 218 pesos. 218. El blue está en 198. Tenemos 12 o 14 tipos de cambio, Charlie. Estamos totalmente locos. 12 tipos de cambio. Nadie se cree que no va a haber devaluación. Aparte, Alberto, la diferencia, disculpa que te corte, la diferencia entre el dólar, entre comillas, oficial y el blue es de casi un 100%. Absolutamente. La historia te demuestra y la economía te demuestra que estas brechas no son sostenibles sin explosiones. Porque con esta brecha no hay dólares. El que importa quiere comprar anticipadamente, pero el banco, la casualidad es que el Banco Central no tiene reservas. El Banco Central, cuando yo lo dije contigo, Charlie, meses atrás, estaba desnudo, está muy desnudo. No sé si físicamente, en billetes físicos, no sé si tiene $1.000 millones de dólares. Se hablan de 4.500 que incluye oro. Los físicos deben ser $1.000 millones de dólares. Charlie, por eso no hay productos que se consiguen acá porque no hay dólares para pagar la importación. Se insiste en medidas que no sirven para nada. El Banco Central sigue poniendo un cepo. No tiene ni siquiera dólares para seguir manteniendo esta situación. Quiero recordarte que el mes próximo vencen 1.850 millones de dólares nuevamente al Fondo Monetario, que se va a pagar aparentemente. Con lo cual, si esto sucede, en el año, Argentina habría pagado al Fondo Monetario 4.200, 4.500 millones de dólares, considerando el pago que se va a hacer ahora en diciembre. Y esto es el fin de fiesta. ¿Por qué te digo? Porque después hay otro vencimiento de 700 millones de dólares aproximadamente en enero, hay otro de 2.800 en febrero, ya no se puede pagar. Salvo que vos le saques la plata de los encajes y use la plata que no es tuya. O sea, llegamos al fin de línea, end of the line, como dicen en Estados Unidos. Se terminó el recorrido. O arreglás con el fondo, que es una medida necesaria, pero no es suficiente. O no arreglás con el fondo, te quedás en la matanza aplaudiendo a los ignorantes que dicen las cosas más estúpidas que hay, y Argentina va a ver un valor del dólar que vas a tener que comprar un prismático para ver cuánto vale. Entonces tenés toda la economía encepada, dólares con el cepo, carne con el cepo, productos alimenticios ahora con cepo, quieren poner los alimentos con el cepo. Cada vez que vos pusiste cepo, te quedaste sin los productos. Con lo cual... Y sin producto en góndola, lógicamente. Ya hay faltantes, ¿eh? Yo hoy tuve que ir a hacer las compritas y ya hay faltantes en góndolas. Pero es así. Fíjate vos, Charlie, en la economía vos podés controlar pesos o podés controlar la cantidad. No podés controlar las dos cosas. Si vos controlás el precio de un producto, no vas a tener oferta, lo que decís vos. ¿Me captás? No podés controlar el precio y la cantidad. O sea, Argentina va al fracaso. Entonces, ¿cuál es el panorama del día después? ¿Cuál es el panorama? Y el panorama yo no lo sé, porque no sé ni siquiera si el ministro de Economía va a seguir. No sé si sigue quién va a dar las órdenes y de qué calibre. Y no sé, y uno se puede preguntar, ¿y la vicepresidente se va a pasar a la oposición? No me refiero a Juntos por el Cambio,
ser una oposición del propio gobierno para que eventualmente, querer despegarse de este fracaso que está teniendo este gobierno? Va a decir, yo no fui, acá no fue nadie, pero las víctimas son los ciudadanos argentinos. Entonces digo, y siempre la culpa la tiene el otro. Claro, ¿cuál es el panorama? Si en abril ya dicen, hasta abril las tarifas eléctricas van a estar congeladas, pero en abril empiezan a subir. ¿Qué va a pasar con el precio de del transporte público? ¿Qué va a pasar con todos los subsidios? Argentina, fíjate, la sobretasa del Fondo Monetario Internacional, Charlie, le implicaría a Argentina pagar casi $1.000 millones por año. Y esta semana nos han copiado lo que vos y yo hemos dicho hace meses, de que el gobierno argentino está gastando por año en intereses de la LELIQ $13.000 millones. ¿Te acordás que yo te dije 1.100, 1.200 millones de dólares por mes? Entonces te digo, hacemos un escándalo que hay que hacerlo por el tema del Fondo Monetario por $1.000 millones de dólares de sobretasa y pagás más de $1.000 millones de dólares por mes de una tasa de interés para algo que no se puede controlar, que es el tema de la LELIQ. En pocas palabras, ¿arreglar con el Fondo Monetario? Claro que sí. No es suficiente. Plan económico. Dejémonos de embromar con pavadas de concertaciones. Eso no sirve para nada. Acá Argentina hay que volverlo a armar. Hay que volverlo a armar. Salvo que vos quieras seguir con altísima inflación, que si esto sigue va a ser la inflación del 2022 mayor que la de este año. Va a haber un desempleo creciente. Lo que llamamos acá reactivación es apenas el rebote del gato muerto, claro, que no alcanza ni siquiera a recuperar lo que se cayó el año pasado. Las empresas no quieren tomar personal, digan lo que digan, no quieren tomar personal. No se sabe por qué, además, este régimen laboral no se cambia. Doble indemnización. Y la verdad, el Estado presente existió para dos cosas: para hacer más ricos a los del poder y para hacer más pobres a los que trabajan. Un país de mendicantes.